Un saludo para todos, Dios pueda bendecirles en esta hermosa oportunidad. Queremos compartir la lección número 1 del folleto La Fe de Jesús, un estudio que nos permite aprender acerca de Dios y su palabra. En esta oportunidad, la lección número 1 se titula Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. La lección está dividida en dos partes. La lección en su primera parte nos habla acerca de Dios. En la segunda parte pues nos habla acerca de Dios y el hombre. Queremos hacer así brevemente una pregunta y una respuesta a través de la palabra de Dios. La primera parte que nos habla acerca de Dios tiene la primera pregunta y dice: ¿cuántos dioses hay? Para poder contestar esta pregunta, pues vamos a utilizar las Sagradas Escrituras. Y en el libro de Efesios 4 y versículo 6 nos dice de la siguiente manera: un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Este texto es clave, pues nos dice que hay un solo Dios. Entonces, respondiendo a la pregunta ¿cuántos dioses hay?, podemos entender que según Efesios 4:6 hay un solo Dios. No existe ningún otro Dios, más que solo Dios, el verdadero. Luego la siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es la naturaleza de Dios? En el libro de San Juan 4 y versículo 24 encontramos la respuesta y dice de la siguiente manera: Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces la naturaleza de Dios es espíritu, por eso nosotros no podemos verlo, así como no vemos el aire, no vemos el viento, ¿verdad? Pero sí lo sentimos. Entonces Dios dice que es espíritu. Y la tercera pregunta nos habla acerca de la deidad. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Según 2 Corintios 13 y versículo 14, dice la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean, dice, con todos vosotros. Aquí encontramos las tres personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo es el carácter de Dios? Es la cuarta pregunta. Según 1 de San Juan 4:8, dice de la siguiente manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Dios no tiene amor, no da amor, sino que Él es amor. Y esto debemos de entenderlo muy bien, porque realmente muchos creemos que Dios da amor. Él no da, Él es amor. En la segunda parte, Dios y el hombre, encontramos la siguiente pregunta: ¿cómo nos considera Dios? Según 1 de Juan 3, 1 y 2, encontramos la respuesta y vamos a leer este texto y dice de la siguiente manera: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo nos considera Dios? Nos considera como sus hijos. Eso es lo que somos usted y yo. Somos hijos de Dios. Y la siguiente pregunta: ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? El libro de Salmos 40, del 1 al 3, dice lo siguiente: al músico principal, Salmo de David, se expresa David con estas palabras: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios.
Muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. El salmista expresa claramente que en su angustia, en su necesidad, él hizo un clamor a Dios en oración y Dios dice, le escuchó y le respondió a su clamor. Entonces sí podemos comprender que Dios sí se preocupa por nuestros problemas, por nuestra necesidad. Conociendo nosotros esto acerca de Dios y la relación que Él tiene con el hombre, ¿qué debemos de hacer? Hay 4 objetivos de los cuales nosotros debemos de cumplir conociendo plenamente a Dios. Y en primer lugar, según Éxodo 20 y versículo 7, dice que debemos de respetar el nombre de Dios. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Entonces, en primer lugar, debemos de respetar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué más debemos de hacer? Según Hechos 5:29, dice la siguiente manera, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que se nos recomienda a cada uno de nosotros, obedecer a Dios antes que a los hombres. Tercer objetivo, de lo cual debemos de hacer, según San Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En tercer lugar, debemos poner a Dios en primer lugar. Y por último, según San Mateo 22:37, dice de la siguiente manera, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por último, mis hermanos y amigos, la lección de esta oportunidad nos enseña que debemos amar a Dios de todo corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Creo en Dios Padre. ¿Crees tú en Dios Padre? ¿Crees en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Prometes amarle y obedecerle como a tu Padre Celestial? Que ese pueda ser tu promesa o tu deseo en esta oportunidad y que Dios pueda añadir bendiciones a tu vida. Que el Señor te bendiga.